Hola queridos jóvenes de séptimo, espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Hoy día vamos a hacer la retroalimentación de la semana 12. En esta semana trabajamos inferir el significado de una palabra o frase a partir de claves sugeridas en un texto. Y allí ustedes pueden ver el texto que trabajamos durante esta semana. Este texto es un reportaje y les recuerdo que el reportaje aborda un tema desde distintos puntos de vista. En este caso, aborda la vida de una joven de 17 años que siempre ha trabajado porque su sueño es llegar a la NASA. Entonces el reportaje que nosotros leímos se centra en esta chica, Alisa, la cual se esfuerza y se nos relata cómo ha vivido y qué cosas realiza para poder entrenarse para llegar a la NASA. Para realizar esta actividad necesito que tengan su libro a mano, porque vamos a ir viéndolo, y además de su cuaderno con las alternativas que ustedes marcaron como correctas. Número 1. ¿Qué propósito tiene el texto? Como el texto es un reportaje, nosotros leímos en la página 44 lo que era un reportaje, allí se nos señala que es un género periodístico que informa. Por lo tanto, allí está la respuesta correcta. Alternativa correcta, letra C, informar. Número 2. ¿De qué trata el texto? La alternativa correcta, la letra A. Alisa y su preparación a Marte. Siempre debemos recordar que cuando me preguntan de qué trata, me están preguntando del tema. Y en los textos informativos, el tema se extrae desde el título. Entonces yo voy al título y con mis palabras voy a sintetizar ese título. Dice, esta chica de 17 años ha superado todos los programas para ir al espacio. Su objetivo, Marte. Entonces, ¿de qué trata? Trata de la niña que tiene nombre Alisa y cómo ella ha ido superando estos programas, es decir, cómo se ha ido preparando para llegar a Marte. Número 3. En el párrafo 1, ¿por qué palabra se puede reemplazar el término inspeccionar? La alternativa correcta, la letra A, revisar. Recuerden que el objetivo es sacar palabras por contexto, es decir, buscar el significado de las palabras, no a través de diccionario, sino que hay que buscar el significado de las palabras en el párrafo. Por lo tanto, siempre hay que volver a leer el texto. En este caso, la alternativa correcta es la letra A, revisar. ¿Por qué? Vamos a ver. Primero, debo localizar el párrafo 1 y luego debo subrayar la palabra que me están pidiendo, inspeccionar. Debo ver qué sentido cumple y por qué está utilizada esa palabra en ese párrafo. Allí se menciona de un recuerdo que tiene esta joven, donde ciertos personajes inspeccionaban cuevas. Es decir, ¿qué sería inspeccionar entonces? Si estaban inspeccionando cuevas, estaban revisando la cueva. Llego a esa conclusión. 4. En el siguiente fragmento, a veces me tengo que ir de mi colegio e ir a otros a contarle a niños sobre mi experiencia para inspirarlos. ¿Cuál es el mensaje que se quiere expresar? La alternativa correcta, la letra C, la importancia de compartir experiencias. Para poder llegar a esta interpretación, debo ubicar el fragmento señalado. Yo lo tengo allí subrayado, encerrado. Luego, en mi mente, debo preguntarme por qué esta niña sale de su colegio y va a otros colegios a compartir su experiencia, a contar su experiencia. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad que ella haga esta acción? Y a través de esa pregunta, llego a la conclusión de que ella lo hace para compartir la experiencia de su preparación y cómo se ha esforzado para llegar a cumplir su objetivo en la vida. 5. ¿Cómo se relaciona el término microgravedad con el tema? La alternativa correcta, la letra C. Su relación es que en Marte no hay gravedad. Para poder llegar a esta respuesta, lo primero que debo hacer es recordar qué es el tema. Entonces yo voy al tema. Allí yo lo tengo señalado. El tema era de una chica que quería llegar a Marte. Ese era su objetivo. Entonces, Marte está dentro del tema, ¿cierto? Luego me voy a la página, que es la página 47, donde se habla de microgravedad. Lo subrayo en el texto y además me fijo que está definido a través de vocabulario sugerido, que es lo que yo tengo encerrado.
Si yo leo ese vocabulario sugerido, se habla de la falta o los efectos que tiene en las fuerzas gravitatorias. Eh, ¿Cómo se relaciona? Se relaciona porque esta situación sucede en Marte y eso lo sé por mi conocimiento previo que yo traigo conmigo de años anteriores. Este conocimiento previo lo adquirí en mi casa a través de la televisión, a través de la radio o a través de todos mis años escolares. Por lo tanto, la relación que se establece entre microgravedad y Marte, yo sé que es porque en Marte no existe gravedad. Número 6. ¿Qué logró adquirir Alisa en sus clases de comprensión? La alternativa correcta es la letra A, mayor resistencia en el cuerpo. Les recuerdo que para poder sacar el significado de una palabra, debo volver a esa palabra. Entonces allí yo ya lo tengo subrayado, encerrado con verde, en la página 47. Aparece en el primer párrafo. Dice clases de comprensión. ¿Por qué dice clases de comprensión? Vuelvo a leer todo ese párrafo, porque esa es la tarea lectora. También hay otra pista que dice tuvo que hacer ejercicios y se señala qué ejercicios tuvo que hacer. Y además, clase de comprensión está en el vocabulario sugerido. Voy a ese vocabulario sugerido y dice preparación para soportar distintos niveles de presión en el cuerpo. Entonces, yo uso sinónimos para señalar la respuesta. Si las clases de comprensión es para preparar el cuerpo, es decir, para mayor resistencia en el cuerpo. Y la pista está donde dice tuvo que hacer ejercicios. Número 7. ¿Por qué es importante saber de fisiología, mesósfera y dispersión atmosférica para Lisa? La alternativa correcta es la letra A, para aprender seminarios teóricos. Para poder llegar a esta respuesta, lo primero que yo debo hacer es ir al vocabulario sugerido y ver cómo se definen esas palabras, qué significa fisiología, mesósfera y dispersión atmosférica. Luego de eso, voy a las alternativas y veo que dice seminarios teóricos. Yo sé que ese término lo leí dentro de la lectura, entonces voy a localizarlo. Y lo localizo en esa misma página en el primer párrafo. Recuerdo que en ese primer párrafo me hablaban de cómo se preparaba Lisa para cumplir su objetivo. Ahí dice que estudia, que prepara el cuerpo y que además asiste a otros seminarios teóricos. Entonces yo concluyo que cuando prepara el cuerpo, además también debe aprender de, eh, de la ciencia de ir al espacio. Por lo tanto, esos seminarios teóricos me tratan de teorías, es decir, me enseñan conocimiento. Por eso es esa alternativa. Ya, chicos, llegamos al final de esta retroalimentación. Eh, es un texto complejo, pero si ustedes se fijan, todas las alternativas salían en el texto. Era cosa de volver al texto y leer, porque les recuerdo que siempre, para llegar a las alternativas correctas, deben sí o sí hacer la tarea de lectora de volver al texto. ¿Ya? Les mando un cariñoso abrazo. Espero que estén todos en sus casas, que se estén cuidando, que sus familias estén bien. Cuídense mucho. Adiós.